Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Adrián del canal AIDatos y hoy os voy a contar mi experiencia sobre la compra de mi primer inmueble. Os voy a contar los pros y los contras con los que me encontré y además te enseñaré el template que uso para calcular la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. Así que si te apasionan los bienes raíces, no te puedes perder este vídeo. ¡Comenzamos! Desde siempre, el mercado inmobiliario me ha llamado mucho la atención y quería comenzar cuanto antes a saborear lo que se siente siendo propietario. En mi caso, con la intención de vivir en ella durante unos años y tras ello alquilarla para generar una fuente de ingresos pasiva y esto a su vez me permitiera adquirir mi segunda vivienda y que a su vez me permitiera generar una segunda fuente de ingresos pasivos y que la bola de nieve cada vez fuese más grande. Ya sabéis, mirad, cuando llegué a Portugal, lógicamente no contaba en el país con ningún tipo de historial crediticio, como es normal, por lo que tuve que esperar algún tiempo para tener movimientos bancarios, es decir, entradas de liquidez, compras, incluso algún pago a plazo con alguna tarjeta de crédito. Sí, todo eso cuenta para aumentar tu historial crediticio de buen pagador y que de este modo alguna entidad financiera pues te haga un poco de caso. También, como es normal, y esto nos ha pasado a todos al principio, y más si en nuestra primera hipoteca, nos preocupa que los bancos no nos concedan el crédito y nos chafen nuestro sueño. Pero con el tiempo aprenderéis, como me ha pasado a mí, que el banco no te hace ningún favor al prestarte el dinero. Eres tú quien le levantas el negocio al pagar los intereses que ellos proponen. Esto es simplemente un 50-50 porque de eso viven los bancos. Bien, para seguir contándoos con mis datos reales cómo fue mi experiencia, y bueno, también lógicamente voy a contar con todas aquellas barreras que me encontré y todo lo que tuve que asumir para que me consideraran la primera hipoteca en un país que no era el mío, pero bueno, para ello, como comentaba, voy a mostraros la tabla que usé, aunque ahora está algo más mejorada, para calcular el retorno de la inversión y si esta es una buena o una mala opción. Pero antes de pasar a este punto te agradecería mucho que le des a un like bien grande, por supuesto dejes tu comentario que estaré encantado de leerlo y por supuesto suscríbete al canal si no lo has hecho ya, activando todas las notificaciones para estar atento a todos los próximos vídeos. Además te recuerdo que puedes unirte a nuestras comunidades privadas donde encontrarás recursos exclusivos y un contacto mucho más directo conmigo, así que debajo en la caja de descripción te dejo tanto el link de Patreon como por supuesto también el botón unirse que tenéis aquí a la izquierda de suscribirse en YouTube para poder también acceder a esas comunidades privadas. Bien, como os comentaba, esta es la tabla que yo utilizo para calcular la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. Además, en mi caso, también lo utilizo para conocer la rentabilidad de otro tipo de instrumentos financieros, que incluso si queréis podemos hablarlo en próximos vídeos. Entonces voy a mostrar directamente en esta tabla, con mis datos, como ya comentaba también, qué tal fue esa inversión y si fue realmente beneficiosa para mí o no. Y además también qué tal se portó la entidad financiera que me concedió finalmente el crédito. Bien, simplemente una puntualización, lógicamente para encontrar la vivienda adecuada, esto no es de la noche al día, ni es simplemente la primera que ves por internet, te gusta y punto, ¿vale? Para encontrar una buena opción, una buena inversión inmobiliaria, hay que patear mucho la calle, hay que mirar muchas agencias, tienes que mirar muchas ofertas y comparar. No vayas a caer en la tentación de que el vendedor te diga, oye, tengo otro comprador, si tú no la compras hoy o no me das conformidad hoy, se la vendo y la pierdes. En ese punto te tiene que dar absolutamente igual y no puede notar que quieres esa vivienda porque si no, tu derecho de negociación va a cero. Así que tenemos que tener en cuenta, antes de realizar una inversión inmobiliaria, tenemos que mirar muy bien las opciones que tenemos, comparar, incluso hablar con vecinos, verificar qué tal esa vivienda, qué tal la zona. Tenéis que mirar muchísimas cosas antes de decidir comprar una casa. Bien, entonces vamos a comenzar por esta parte central, donde pone inversión total y después os iré desglosando el resto de partes. Además vamos a conocer también, si no lo sabéis ya, algunos términos financieros de rentabilidad de inversiones, como puede ser el ROI, el cash flow o el ROE, ¿vale? Os voy a comentar de qué se trata cada uno de ellos y cómo nos puede ayudar para verificar realmente si es una buena opción a la hora de realizar una inversión o no, ¿vale? Desecharla. Entonces, el coste de la vivienda, es decir, lo que me estaba pidiendo en ese caso la agencia inmobiliaria donde localicé la casa que realmente me interesaba, era de 84.000 euros, ¿de acuerdo? Y el valor de la vivienda, una vez realizada la tasación, estaba en 99.000 euros. Además tenéis que tener en cuenta que la compra de una vivienda conlleva una serie de gastos, una serie de impuestos también que van intrínsecos en esa compra, como por ejemplo puede ser la tasación, la apertura del proceso del crédito, las escrituras, etcétera, ¿vale? En mi caso fueron 2.794,50. ¿De acuerdo? Entonces esos fueron los gastos que yo tuve que pagar para poder realizar esa compra.
En mi caso no tuve que realizar nada de reformas porque era un piso que estaba recién reformado, por tanto me ahorré ahí un dinero interesante y aportación extra. Tampoco aporté nada extra como os voy a comentar ahora. Entonces, vamos a partir de la base de que el valor de la vivienda, según la tasación, era de 99.000 euros, pero a mí sin embargo el vendedor me la estaba ofreciendo por 84.000, así que ya tenía aquí 15.000 euros de revalorización simplemente por realizar la compra en ese momento del inmueble. Entonces, para poneros un poco en situación, no sé si ya habéis interactuado alguna vez con algún banco para pedir o solicitar información sobre un crédito de vivienda, sobre una hipoteca, pero básicamente el banco os va a decir que os va a dar el 80% del coste de la vivienda. ¿De acuerdo? Vosotros vais a tener que asumir un 20% de esa entrada, aunque existen diferentes fórmulas también y diferentes bancos que ofrecen otras alternativas para poder pagar menos de entrada de la vivienda. En mi caso, ¿qué es lo que hice? En mi caso negocié con el banco que en lugar de que me dieran el dinero o el crédito desde el coste de la vivienda, me lo dieran desde el valor de la vivienda. ¿De acuerdo? Por tanto, solamente me darían el 80% sobre el valor de la vivienda, que en este caso serían unos 79.200 euros, por lo que yo debería haber pagado de entrada 19.800 euros, que esto no fue para nada así, aunque después lógicamente el banco también por otra parte sacó su beneficio. Pero a mí lo que me interesaba era tener la vivienda con el menor coste para mí, para poder amortizarla de una manera, bueno, bastante fácil y con vistas a futuro de tener un alquiler y un cash flow bastante interesante. Entonces, ¿cómo lo hice? O en este caso, ¿por qué tuve que pagar menos? Como estáis viendo aquí, yo aporté 7.594,50. De estos 7.594,50 euros, tenemos que tener en cuenta que 2.794,50 son simplemente de los impuestos y los gastos de la compra, ¿vale? No tiene nada que ver con esa transacción que hice con el vendedor o directamente con la agencia, simplemente son impuestos, para que lo tengamos ahí un poco más claro. ¿De acuerdo? Por tanto, la diferencia son 5.000 euros. Yo únicamente tuve que pagar 5.000 euros de entrada al banco para que me concediera el crédito de 79.200 euros. ¿Por qué? Porque como os he comentado, yo acordé con el banco que me prestara el dinero acorde a la tasación, a los 99.000 euros. Así que esos 15.000 euros de diferencia que estoy viendo por aquí, como comentaba, del coste de la vivienda que me pedía el vendedor a los 99.000 euros de la tasación del banco, pues directamente se descuentan, por así decirlo, de ese dinero que tienes que darle al banco de entrada. Entonces, ¿qué quedaría? Pues si el banco te está dando 79.200 euros, simplemente es la resta, que serían 5.200 euros de forma adicional. Por eso sale aquí la cantidad de 7.594,50 euros. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaros que el banco a vosotros no da esta opción, no existe la opción, o no encontráis la alternativa, o la tasación es, bueno, similar al coste de la vivienda. Entonces, imaginaros que aquí son 84.000 euros también del valor de la vivienda. En ese caso, yo debería haber adelantado al banco 19.594 euros, 50 menos estos 2.000 euros. Es decir, tendría que haber pagado al banco de entrada, como estáis viendo aquí, unos 16.800 euros para poder obtener un crédito de 67.200 euros. Pero como comentaba, al final el banco aceptó la propuesta de, según la tasación de la casa, concederme la hipoteca a través de la tasación. Por lo que, como estáis viendo aquí encima, la inversión total fueron de 86.794,50 euros. Esa es una parte. Como comentaba el banco, por aceptarme este punto, bueno, se llevó después algún beneficio que aún se sigue llevando, pero bueno, esto fue simplemente un acuerdo puntual, ¿vale? Pero que también os voy a comentar. El banco, al aceptar esta propuesta que yo le hice, lógicamente pidió algunas condiciones. La primera es que la hipoteca fuese a 40 años para no pedir avalistas, ¿vale? Ese fue el primer punto. El segundo punto fue que pusieron la condición, o una cláusula por así decirlo, de que tenía que tener la hipoteca a un plazo fijo durante 5 años. En ese caso a mí me la pusieron en un 2.1%. Por tanto, fue algo bastante agresivo que yo acepté por el hecho que os he comentado, por el hecho de que me convenía realmente aceptarlo, y aún así, para mí, como veremos ahora, era una opción, bueno, bastante interesante. Por lo tanto, vamos aquí donde pone hipoteca, a esta columna de aquí de la derecha, y donde pones el interés de la hipoteca anual, vamos a colocar el 2,1%. ¿De acuerdo? Automáticamente, como veis, se ha calculado que el interés de la hipoteca mensual es de un 0.17%.
Bien, y como comentaba, la hipoteca es a 40 años, por tanto son 480 meses. Bien, entonces vemos por aquí que la hipoteca de manera mensual nos va a costar 243,19 euros, de manera anual 2.918,25 euros y el total que vamos a pagar por este crédito son 116.729,92. Es decir, el banco nos va a prestar 79.200 euros, pero nosotros después de esos 40 años vamos a pagar 116.729,92 euros. Aquí podríamos entrar en otro tema de conversación, que es la amortización al capital, que es algo que yo hago también de manera anualizada, pero esto da, creedme, para otro vídeo y si queréis, al igual que comenté antes, dejad en los comentarios esa petición y hacemos un vídeo hablando sobre la amortización antes de tiempo de la hipoteca. Bien, entonces también tenemos que tener en cuenta que lógicamente esto es al precio actual, ¿no? Son 116.000 euros actualmente, pero que con el paso de los años y también gracias a la inflación, cada vez este dinero nos va a costar menos. Y ahora después os voy a comentar cómo y por qué. Bien, entonces, como comentaba en el inicio, mi intención con esta compra era la de vivir en ella durante unos años, pero la intención real es la de alquilarla para conseguir ingresos pasivos, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente en la zona donde resido, el coste de alquiler por una vivienda similar es de 650 euros al mes. ¿De acuerdo? Más o menos. Pueden ser 600, 650, hasta 750 se están alquilando viviendas muy similares o similares totalmente a la mía. Yo, para ser conservador, voy a colocar 650 euros. Esto nos va a dar unos 7.800 euros de ingresos anuales. Aquí otro punto que tenéis que tener en cuenta y es súper importante a la hora de alquilar, ¿vale? Ya estáis viendo que estamos tocando varios puntos, pero que todo casa de una manera eficiente y además que todo va unido y es necesario que conozcáis esa información. Entonces, si vuestra intención es alquilar la vivienda, este cómputo, este cálculo que está realizado aquí es multiplicándolo por 12, es decir, durante los 12 meses del año que la tengáis siempre ocupada. Aquí tenéis que tener también en cuenta que puede haber meses de vacío, es decir, meses donde no tengáis inquilino por alguna razón, ¿de acuerdo? Bien si alquiláis la casa por habitaciones o bien de manera vacacional o simplemente de la transición de un inquilino a otro. Entonces, para ser conservador, yo recomiendo que el cálculo se haga multiplicándolo por 10, ¿de acuerdo? Multiplicas en lugar de por 12 meses, por 10 meses y tienes 2 meses de vacío, ¿de acuerdo? Entonces eso para que lo tengáis en cuenta. Yo para el caso, para el ejemplo, lo voy a dejar en 12 meses, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta también que además de esos ingresos por el alquiler, lógicamente conlleva una serie de gastos anuales o mensuales como queráis verlo. Automáticamente aquí ya se ha calculado el 20% de impuestos de los beneficios que vamos a generar sobre ese alquiler, que en este caso serían 1.560 euros. Además de ello, también tenemos que tener en cuenta que tenemos un impuesto de bienes inmuebles, que en mi caso son 160 euros de manera anual. Tenemos una comunidad, en este caso, que es muy económica por una serie de condiciones que tiene el edificio, que son 120 euros al año. Tenemos también el seguro de la vivienda, como es normal. Además, el tener un crédito con un banco te exige tener un seguro. Y en este caso a mí me cuesta 180 euros anuales. Y además también os recomiendo totalmente tener un seguro sobre el pago del alquiler. ¿De acuerdo? Es decir, si el inquilino no paga, el fondo del seguro se hará cargo de la mensualidad. ¿De acuerdo? Entonces, para estar mucho más tranquilo, tener un seguro sobre el pago del alquiler. En este caso, a mí anualmente me cuesta 90 euros. Bien, entonces estamos viendo aquí que los ingresos del alquiler son 7.800 euros y los gastos son 2.110 euros. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a continuar aquí un poquito más abajo. Como estáis viendo aquí también tenemos debajo dos pestañas, una que sería la tabla de amortización y otra la tabla de apreciación de la vivienda. ¿Vale? Entonces, la inflación anualizada, ya sabéis que en este momento estamos en España en un 7,4%, que es una barbaridad de inflación. Supuestamente va a continuar al alza durante este año y a ver qué tal el año que viene. Pero bueno, si miramos, y en este caso he tomado el ejemplo, lógicamente, de Portugal, en los últimos 40 años, ya que mi hipoteca es a 40 años, he mirado 40 años hacia atrás. Lógicamente esto no es muy real, pero simplemente es para tener una orientación y siendo siempre, bueno, conservador sobre la inflación que hemos sufrido y que vamos a sufrir durante los próximos años. Entonces, para este ejemplo, la inflación anualizada es de un 3,5%. Bien, entonces, estáis viendo aquí debajo también que es significativo que el valor actual del préstamo, ¿vale? Del IPC, según el IPC, según la inflación,
es de 62.775,69 euros. Es decir, una inflación anualizada durante los próximos 40 años, estos 116.729,92 euros que comentábamos que teníamos que pagar en total al banco, realmente en ese momento, dentro de esos 40 años, es como si pagásemos 62.775,69 euros a día de hoy. ¿De acuerdo? Después, en la tabla de apreciación y en la de amortización lo veremos. Y la apreciación inmobiliaria, aquí es verdad que esto tenemos que tener un poquito, bueno, igual, ¿no? Tenemos que ser un poco conservadores porque ya sabéis que la vivienda normalmente todo lo que hace es subir. Es verdad que hay veces que hay burbuja y después de una burbuja ya sabemos lo que hay. Una recesión increíble, el precio de la vivienda baja en picado, pero bueno, tenemos que ser conscientes de ellos y siempre en esta apreciación inmobiliaria que vamos a colocar nosotros, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta varios factores. En mi caso, la apreciación inmobiliaria, lo que yo estimo es que mínimo vaya a la par de la inflación, ¿vale? Siendo conservador. Por tanto, vamos a tomar que esa apreciación inmobiliaria vaya a un 3,5%, ¿vale? Que sería, bueno, algo muy normal, porque si la economía sube, lo más normal es que el precio de todo aumente en sintonía de la inflación. Bien, entonces ya tenemos rellenada la tabla y ahora os voy a comentar toda esta parte de la izquierda porque es súper importante, es de la parte más importante que tenemos en esta tabla. Entonces, el ROI básicamente es el retorno sobre la inversión, el Return of Investment. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Vale, pues simplemente mirad que son los ingresos dividido de la inversión total. Por tanto, los ingresos que me va a generar esta inversión de manera anualizada son estos 7.800 euros. Y la inversión que he realizado de manera total son 86.794,50 euros. Es decir, aquí lo que me está indicando ese ROI, ese retorno sobre la inversión, es que de manera anualizada me va a reportar un 8,99% de beneficio. Y además aquí también estáis viendo que en 11,13 años estaría recuperando la inversión total. ¿De acuerdo? En 11 años yo recuperaría a este ritmo de esos 7.800 euros de alquiler anual la inversión total que realicé en ese momento. Bien, entonces estamos hablando aquí que este es el ROI bruto. Bien, y ahora tenemos aquí el ROI neto sin impuestos. Es decir, lo que hemos hecho aquí básicamente para calcular este ROI neto sin impuestos es tomar los ingresos del alquiler, restarle también los gastos del alquiler, pero a su vez también estos impuestos sobre el beneficio del alquiler que tenemos que pagar de manera trimestral, también los hemos quitado, ¿vale? Porque es algo que no es seguro, por así decirlo. Lo que es seguro es esto que tenemos aquí arriba, impuestos de bienes inmuebles, comunidad, seguro de casa, seguro de pago de alquiler, todo lo que sea, por así decirlo, mensual, todo lo que sea fijo, todo eso vamos a dejarlo para obtener este porcentaje. En este caso, básicamente nos está indicando que la rentabilidad anual es de un 8,35% y que vamos a recuperar aproximadamente en 12 años la inversión total de estos 86.794,50 euros. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero el ROI neto con los impuestos incluidos. Es decir, básicamente los ingresos del alquiler menos todos los gastos que genera ese alquiler, menos estos 2.110 euros, y vamos a dividirlo por la inversión total, que son 86.794,50. En este caso nos está indicando que la rentabilidad anual neta, con todos los gastos ya incluidos, nos está indicando que vamos a tener una rentabilidad anual de un 6,56% y que vamos a recuperar nuestra inversión en torno a unos 15 años. Bien, vamos al siguiente punto, que es el punto que para mí, bueno, es lo que realmente va a decirte si ese flujo de caja que tú estás teniendo, ese cash flow realmente que tú quieres obtener, es beneficioso o no para ti. Entonces, básicamente aquí el cash flow estamos hablando que son sin incluir los impuestos sobre los beneficios del alquiler, como hicimos también anteriormente. Aquí el cash flow básicamente lo que está midiendo son los ingresos del alquiler menos los gastos del alquiler menos la anualidad del crédito hipotecario que tenemos. Es decir, 7.800 menos 2.110 menos 2.918,25 menos toda esta parte de aquí, excluyendo los impuestos que veremos después en la siguiente parte. En este punto nos está dando que ese cash flow anual sería de 4.331,75 euros. Y si queréis vamos a hacer aquí esto, para que lo tengáis un poco más claro. Vamos a dividir esto entre 12, ¿vale? Y como estáis viendo nos da que
mensualmente vamos a recibir, después de pagar absolutamente todo, salvo los impuestos del beneficio del alquiler, como ahora veremos, también descontando ese punto, estaremos recibiendo unos 360,98 euros de beneficio, ya os digo, tras pagar esa mensualidad, por ejemplo, de la hipoteca, los gastos generales, etc. Y ahora vamos al mismo punto, pero ya para calcular exactamente cuál es el dinero, el cash flow líquido que vamos a recibir tras descontar a absolutamente todos. Entonces, el punto es exactamente igual. El cash flow con impuestos va a ser los ingresos del alquiler menos los gastos totales que vamos a tener menos la anualidad de la hipoteca. Lógicamente también es importante que además del crédito conllevan otra serie de gastos mensuales, ¿de acuerdo? El seguro de vida, algún otro seguro que el banco os quiera incorporar también dentro del crédito, todo eso podéis o no podéis incluirlo en este punto. Yo en este caso no lo he incluido, pero también lo valoro a la hora de realizar esas adquisiciones. El punto siguiente sería exactamente igual como comentaba y vamos a dividir entre 12 y nos va a decir que el retorno mensual de esta inversión sería de 230,98 euros tras pagar absolutamente todo. Bien, entonces vamos ahora a otra parte que es otro punto súper importante para que veáis qué diferencia hay en esto que os voy a comentar. Utilizando el apalancamiento de esta manera es una cosa increíble y que puede ayudar a obtener rentabilidades bastante interesantes desembolsando la menor cantidad de dinero posible. El ROE, ¿vale? Que básicamente es el indicador de rentabilidad que va a medir la relación entre el beneficio neto de esa inversión y los fondos propios destinados a esa inversión. Básicamente es un ratio que va a determinar el rendimiento del capital, es decir, de nuestro capital, el que hemos aportado nosotros directamente. Y para calcularlo básicamente vamos a dividir el beneficio neto entre los recursos propios, entre los recursos destinados por nuestra parte. ¿Cuáles van a ser esos recursos? Como he comentado antes, pues básicamente los recursos que yo he aportado, como estamos viendo en esta tabla, son 7.594,50 euros. Esto ha salido de mi bolsillo, ¿ok? Y estamos viendo que el cash flow libre de impuestos ya todo pagado serían de 2.771,75 euros. Por tanto, habría que dividir estos 7.594,50 euros entre el cash flow anual que estoy recibiendo limpio de esta inversión, ¿vale? De este alquiler que estoy realizando. Eso me da la cantidad de 36,50% anual, es decir, al año, según lo que yo he aportado, estoy generando un 36,50% de rentabilidad sobre, como comentaba, la inversión, sobre esos 7.594,50 euros que he puesto de mi bolsillo, porque todo el resto, ¿vale? Hasta completar la cifra de 79.200 euros, que es lo que el banco me ha concedido, es decir, en menos de 3 años yo tendría ya amortizada la inversión que realicé en ese momento. Os voy a poner ahora este ejemplo. Imaginaros que compráis la vivienda y aunque está perfecta para entrar, o simplemente necesita una serie de retoques, vosotros queréis hacer una reforma, bueno, de inicio para dejarla todavía mejor. Y vais a desembolsar 10.000 euros, ¿ok? Vais a desembolsar, además de esos 7.594, 10.000 euros en reforma. Por lo tanto, vuestro total aportado sería de 17.594,50 euros. En este caso, fijaros aquí que el ROE, en lugar de retornarnos esa inversión en menos de 3 años, aquí nos está indicando que vamos a necesitar casi 6 años y medio para recuperar la inversión, porque hemos desembolsado más capital de nuestro bolsillo para realizar esta compra, para realizar esta inversión. ¿De acuerdo? La rentabilidad anual, en lugar de ser un 30% alto como estábamos viendo antes, va a ser de un 15,75% de manera anualizada, que tampoco está para nada mal, ¿eh? Bien, entonces vamos a colocarlo de esta manera y os comento así por encima y ahora vamos con las siguientes dos pantallas que tenemos ahí. Para mí, un ROI neto superior al 5% es óptimo y es una opción viable bajo mi punto de vista por todo lo que ello conlleva. Y en cuanto al ROE, todo lo que supere un 10, un 12, un 15% es extraordinario. También para comentaros y que lo tengáis todo ya unido, porque es importante deciros que toda esta tabla la vais a tener para descargarla de manera gratuita en la caja de descripción. Así que se merece esto, pero un like no, 2 likes por cada uno de vosotros bien grande, porque esto lleva muchísimo tiempo realizarlo
y estoy seguro que os va a ayudar mucho en vuestras próximas inversiones. Como comentaba también, esto es mi realidad, es algo que yo uso y no quiero decir con esto que sea el 100% correcto, ¿vale? Intento que se aproxime a la realidad lo máximo posible. Voy a comentaros sobre la tabla de amortización. Básicamente la tabla de amortización es una tabla normal, la que podéis encontrar en cualquier simulador de internet, pero la tenéis aquí en el documento realizada directamente por mí y está automáticamente sincronizada con la calculadora que tenemos aquí y que hemos estado viendo, por tanto súper sencillo. En la tabla de amortización básicamente va a aparecer el importe del crédito, el plazo, la tasa mensual, la cuota, la inflación anual y la inflación mensual también. ¿Por qué he colocado aquí de manera mensual? Porque como estáis viendo aquí tenemos una columna que se llama inflación. Además es importante que sepáis este punto que os voy a comentar ahora. El número de periodos, lógicamente, hasta 480 periodos. Las cuotas siempre van a ser las mismas, 243,19, que es el coste del crédito mensual. Los intereses que vais a pagar de inicio, ¿de acuerdo? Siempre los intereses, como estáis viendo aquí, van a ser mayores al inicio y después con el paso de los meses va a ir disminuyendo. Tenemos por aquí el interés, tenemos la amortización, que es el dinero que vamos a depositar directamente a nuestro capital, ¿de acuerdo? Vamos a ir destinando un porcentaje ya directamente al capital de ese crédito hipotecario. Y el saldo se va a ir descontando básicamente sobre la amortización que vayamos haciendo. No confundiros porque el saldo no se va a restar del total de las cuotas que paguéis, ¿vale? Se va a restar únicamente de la amortización. Punto importante ahora, como ya comentaba, sobre la inflación, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de realizar alguna compra, en este caso hipotecaria, ¿no? Alguna compra de bienes raíces. La inflación con el paso de los meses, con el paso de los años va subiendo, por tanto el dinero cada vez va teniendo menos valor y eso, si nos hemos apalancado de esta manera, va a jugar en nuestro beneficio. ¿Por qué? Fijaros bien, de estos 243,19 euros al ritmo que va la inflación, de ese 3,5% que hemos colocado, realmente serían como pagar 242,48. Si nos vamos al mes 12, de esos 243,19 a efectos prácticos, sería como pagar 234,83. Si nos vamos, por ejemplo, al mes 60, esos 243 euros serían como pagar realmente 204. Es decir, esto tenemos que verlo con propiedad y un poco a futuro y bueno, poniéndonos un poco en situación. La inflación, como comentaba, es algo que va aumentando con el paso de los años, el coste de la vida va aumentando, normalmente tú vas a recibir un sueldo mayor acorde a esas subidas de inflación que vamos a ir teniendo en los próximos años, por lo que el valor real de esa cuota, de esa hipoteca, va a ser mucho menor que en el momento que la adquiriste. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que la inflación va jugando a nuestro favor también en este punto, y más aún si tenemos alquilada la vivienda. Porque otro punto que os voy a comentar ahora, y ya he comentado al inicio, es la apreciación del inmueble. Es decir, lo más normal, sería muy extraño, lógicamente pasa con toda esta burbuja inmobiliaria que hemos tenido y que seguramente haya, pero si hemos comprado con cabeza, lo más normal es que el precio de la vivienda vaya aumentando año tras año y como mínimo, como comentaba también anteriormente, suba al ritmo de la inflación, aunque esto no va a depender solamente de eso, puede depender de mil y una causas que hagan que la vivienda suba o baje. En este caso, para ser conservador, como indiqué antes, yo he colocado a un 3,5%. ¿Qué es lo que nos está indicando aquí esta tabla? Como estamos viendo, tenemos el número de periodos hasta 480, tenemos el valor del inmueble y aquí hemos cambiado el alquiler, ¿vale? El alquiler mensual serían de 650 euros, la apreciación mensual sería estas cantidades, ¿de acuerdo? 231, 231,67, 232,35 y el cash flow que vamos a ir recibiendo sería lo que vamos a pedir de alquiler más la apreciación del inmueble, ¿vale? Esto igual tenemos que verlo un poco con esa visión que el inmueble va a generar un ingreso por él mismo porque se va revalorizando con el paso de los años, ¿vale? Por tanto, ese cash flow que vamos a tomar aquí para esa tabla de apreciación serían de 881 euros en el inicio. Bien. Importante ahora esta tabla de aquí porque aquí estamos contando que este alquiler que vamos a generar durante los 40 años, imaginaros, estos podrán ser más, podrán ser menos, es simplemente un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, esto es como comentaba suponiendo que el alquiler siempre lo tengamos a 650 euros, siempre con la misma tasa, pero esto lógicamente no puede ser así. Con el paso de los años vamos a tener que incrementar el alquiler según el ritmo de vida, según el coste de vida, para que tengáis un poco más de claridad, inflación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí a la derecha estáis viendo cómo automáticamente se va ajustando
la renta, o debería ajustarse la renta de manera mensual, aunque no vamos a estar pidiéndole mensualmente al inquilino aumentar la renta, además que es ilegal en muchos sitios. Por tanto, esto lo que nos quiere hacer ver es, imaginaros, si tenéis que hacer un reajuste al final de cada año, como estáis viendo aquí, al final de diciembre del primer año, estamos viendo que esos 650 euros que vosotros habéis pedido al inquilino realmente deberían pasar a unos 670 euros. Por tanto, en enero del segundo año, en lugar de pedir 650 euros por ese alquiler, deberíamos estar pidiendo 670, ¿vale? Si nos vamos más para abajo, por ejemplo al mes 60, estaríamos hablando que deberíamos pedir 771 euros en lugar de 650, ¿vale? Esto estamos hablando que es con una inflación continuada de un 3,5%, que no varíe, pero bueno, que tienes que tener controlada ese ajuste de la renta para no perder liquidez, para no perder rentabilidad a esa inversión que hayáis realizado. Realmente espero que este vídeo os haya servido, aunque ha sido un poco extenso, pero la ocasión lo merecía. Sobre este punto de las inversiones inmobiliarias, sobre cómo calcular la rentabilidad. Hemos visto también conceptos interesantes como el ROI, el cash flow o el ROE, que es también algo fundamental que tenéis que tener en cuenta para todas y cada una de vuestras inversiones, y no solo aplicada a la inversión inmobiliaria, sino en otros instrumentos financieros también. Y como he comentado, podéis descargarla de manera gratuita a través del enlace que os voy a dejar en la caja de descripción. Y claro está, tenéis que dejar vuestro like bien grande, compartid este vídeo con aquel amigo familiar que también esté interesado en este mundo de los bienes raíces, y suscribiros al canal activando todas las notificaciones, darle a la campanita esa que tenéis por ahí si no lo habéis hecho ya, para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Así que, sin más, me despido hasta un nuevo vídeo. Que pases un buen día.